Hola, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Microvalue en el que pues esta vez vamos a hablar de sectores con crecimiento estructural. ¿Qué significa esto? Significa sectores en los que vamos a tener o esperamos tener un crecimiento normalmente de doble dígito en adelante, pues durante los próximos años, durante las próximas décadas. Y es algo en lo que insisto siempre. Hay que buscar compañías donde en este tipo de sectores, es decir, compañías donde aunque lo hagan igual que el sector o un poco peor incluso, pues ya de por sí vamos a tener un crecimiento orgánico muy interesante, muy atractivo, y eso añade e incorpora un margen de seguridad que haga que minimicemos los errores de inversión. Haciendo un símil futbolístico, esto es como si tuviéramos un equipo en tercera división y escogiéramos a 11 jugadores de primera división al azar. Pues probablemente vayamos a hacerlo mejor que la media de los equipos de la tercera división. Aunque fallemos en alguno de estos jugadores, pues la media tendrá más nivel que los de tercera división. Algunos saldrá mal, pero si están jugando en primera división, pues será por algo, ¿no? Pues lo mismo sucede con los sectores con crecimiento estructural. Yéndonos a una compañía promedio de un sector con crecimiento estructural, lo haremos mucho mejor que yéndonos a una buena compañía de un sector en decadencia, con un crecimiento plano o incluso con decrecimiento en los próximos años. De todas maneras, no voy a hablar de todos los sectores con crecimiento estructural, sino con aquellos, me voy a centrar en aquellos sectores donde podemos encontrar, y daré alguna compañía interesante, sobre todo la del final del vídeo, sobre la que pues podemos apuntar en la buena dirección, no solo dentro de un sector con crecimiento estructural, sino en las mejores compañías de los mismos. Bueno, pues sin más, vamos allá. Bueno, descubrimos antes de nada los 4 sectores con crecimiento estructural de los que hablaremos en este vídeo. Por supuesto, no podíamos olvidarnos de la inteligencia artificial, tan de moda en los últimos tiempos, de la nube, del cloud. En tercer lugar, hablaremos de la digitalización de los sectores, algo de lo que hablamos bastante también en Microvalue. Y por último, un sector muy interesante y el que he conocido en los últimos tiempos, debido a que acudí a una conferencia con la CEO de NanoGap, pues hablaremos un poquito sobre nanotecnología, muy interesante. Sobre inteligencia artificial, pues un poco lo de siempre, ¿no? Vayamos a los informes que vayamos, pues más o menos encontraremos un consenso similar. Y es que todos los analistas y todos los expertos están de acuerdo en que la inteligencia artificial será de los sectores con mayor crecimiento, sino el que más de todo el planeta. Algunos analistas, como en este caso Prudence Research, una casa de análisis, ¿no? Pues estima que de los 69 billion que tiene este mercado en 2022 pasaremos a 1.800 en 2032, es decir, en apenas 10 años, en apenas una década, pues prácticamente multiplicaremos por más de 10 veces el mercado, ¿no? O sea, prácticamente duplicamos año a año. Y esto es una auténtica barbaridad. O sea, prácticamente no hay ningún sector en todo el mundo que crezca tanto como el de la inteligencia artificial. Y esto es porque es un fenómeno muy interesante, y es que es una explosión que va a afectar o va a influir sobre multitud de sectores, unos más que otros, pero sin duda va a afectar a gran parte de la economía mundial, en todos los países, en todos los sectores. O sea, se va a globalizar más que nunca la economía. En fin, va a ser está siendo una auténtica revolución que además va más rápido que nunca. Algunas noticias recientes, como por ejemplo la asociación que anunció Microsoft con Meta Platforms. Por un lado, eligió Meta
a Microsoft con su Cloud Azure, pues para ser el proveedor estratégico de la nube y bueno, un poco para desarrollar una serie de herramientas y software para implantar sobre todo en Windows en cuanto a inteligencia artificial, ¿no? En cuanto a Google, pues una noticia también reciente en la que estaba probando una herramienta capaz de escribir artículos de noticias. Pues algo que han demostrado ante periódicos de la talla del New York Times o el Washington Post. Y algo de lo que ya hemos hablado, pues testimonios de ilustradores independientes que solían ganar por pósters de videojuegos que dibujaban, y esto afecta no solo a desarrolladores de pósters, sino también a los propios desarrolladores gráficos de videojuegos y subtitulación, algo que va a afectar a Keywords Studios no a muy largo plazo, pues algo que llevaba mucho tiempo y dinero, pues ahora lleva segundos y es prácticamente gratuito, y ahí es donde pierde la ventaja competitiva de la escala este tipo de compañías. Por tanto, así de un plumazo y de un vistazo podemos entrever que los mayores perjudicados, los trabajos más perjudicados van a ser los de traducción, desarrolladores de videojuegos y aplicaciones, generadores de contenido en general, ya no solo noticias, sino otro tipo de contenidos, contables también incluso, asistentes legales y asistentes de todo tipo de empresas. O sea, al final lo que va a primar va a ser pensar, generar valor añadido, el hacer un código para un informático, que a lo mejor te lo corregía un junior o te hacía algún tipo de código un junior, pues ese trabajo va a desaparecer. Lo que no va a desaparecer es pensar qué es lo que tengo que hacer y implantarlo en mi cliente, ¿no? Eso, digamos que los trabajos más senior pues van a seguir ahí, pero los junior, pasar, pues no sé, cuadrar impuestos para una auditora, pues eso va a desaparecer. O presentar impuestos, o contabilizar asientos, emitir facturas. Bueno, los trabajos, digamos, más mecánicos, de ahí lo que ponga el ejemplo del junior, pues yo creo que es cuestión de tiempo que acaben desapareciendo, ¿no? Eso en cuanto a la gente o trabajos perjudicados. En cuanto a los beneficiados, pues por supuesto van a ser estas tres compañías que mencionábamos ahora, como Meta, Microsoft, Alphabet, etc. Incluso las compañías de semiconductores, como pueden ser Taiwan Semiconductor, ASML, que son necesarios para al final desarrollar todo este tipo de infraestructura, y al mismo tiempo también los microchips y tarjetas gráficas de Nvidia, ¿no? Algo que ya veíamos cómo subía, tal vez demasiado, durante los últimos tiempos. Respecto a la nube, bueno, pues también es un sector que no tanto como la inteligencia artificial, pero sí es un sector que va a crecer por encima de doble dígito, o sea, doble dígito un 15 o un 20%, depende de qué reporte leamos. Bueno, ¿qué es la nube? Pues básicamente el servicio cloud, ¿no?, permite el almacenamiento y acceso a aplicaciones pues a través de internet, ¿no? Antiguamente se instalaba en los servidores de la compañía o en el ordenador, y pues ahora directamente a través de internet pues accedes a software, aplicaciones o lo que sea, ¿no? Es decir, de esta manera las empresas y particulares también con un sitio web ya no necesitan tener un servidor físico para almacenar y acceder a sus datos, sino que pueden acceder directamente al servidor de un tercero que cobra por ello, ¿no? Cobra por estos servicios, ya no solo de almacenamiento, sino también de seguridad, tratamiento de datos, etcétera, ¿no? Como decía, muchos analistas pues pronostican en torno a un crecimiento del 15% aproximadamente cada año, y bueno, depende de qué analista vayamos, pues unos dirán un 10, otros un 20. La realidad es que las empresas, la mayoría de las empresas, pues cada vez están adoptando
la nube debido, bueno, pues por un lado a la seguridad que te ofrece esto, a la protección de datos, a, digamos, adecuarte a un entorno regulatorio muy cambiante y además que te quitas CAPEX, te quitas un coste fijo y simplemente pagas por lo que consumes, ¿no? Es un poco la tendencia mundial en todo este tipo de compañías, ¿no? Reduces CAPEX y también mejoras la agilidad, ¿no? Porque tú creces mucho, no tienes que instalar un nuevo servidor con todo el tiempo que conlleva, ¿no? Tú doblas tu tamaño y al segundo pues puedes disponer de ese tamaño, de ese consumo de datos en la nube. No obstante, dentro de la nube hay diferentes servicios, ¿no? El más conocido es el SaaS, ¿no? El Software as a Service. Este modelo, pues básicamente es el software de la empresa, ¿no? Donde se alojan los datos de los clientes, normalmente en servidores externos o en servidores propios, y bueno, pagan una cuota, una suscripción, normalmente mensual, por utilizar ese software, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos de software, pues básicamente, cuando hablamos de software en la nube, pues normalmente estamos hablando de SaaS. Básicamente es eso, ¿no? Después tenemos el servicio PaaS, que lo que hace es proporcionar una infraestructura para alojar las aplicaciones, pero también aporta herramientas de software para ayudar a los clientes a desarrollar e implementar estas aplicaciones. Básicamente simplifica la configuración y administración de hardware y software. Y el IaaS, bastante conocido también, pues básicamente es toda la infraestructura que sirve a los datos de las compañías, donde se aloja, por ejemplo, en los software de las compañías que desarrollan software. Básicamente la diferencia entre estas tres compañías viene dada por el tipo de mantenimiento y soporte que ofrece el proveedor del servicio. Por ejemplo, en una plataforma IaaS, el usuario tiene acceso al software instalado, pero los usuarios de un SaaS no. En cambio, un servicio PaaS solo tiene acceso al software que forme la plataforma de desarrollo a utilizar. Luego también hay diferencias en seguridad y demás, pero bueno, básicamente son esas las diferencias más importantes. Dentro de estas categorías de IaaS, SaaS, etc., aunque parezca mentira, el segmento que más crece o que más espera que crezca durante los próximos años es el IaaS, es la infraestructura as a service o infrastructure as a service, ¿no? Luego hay, aparte de PaaS, IaaS y SaaS, hay otros servicios en la nube, pero básicamente los tres más importantes son tres, ¿no? Pero como vemos, el PaaS pues tiene un crecimiento pues de en torno al 20% anual, el SaaS pues en torno al 15% anual, pero vemos que el crecimiento de IaaS pues es incluso superior, yo diría que en torno al 30% año tras año, ¿no? Una auténtica barbaridad. Y el IaaS no solo es el que más crece, sino que además es el que confiere mayor ventaja competitiva, porque ahí lo que importa es la escala. Cuanta más escala tengas, pues mejor. De hecho, la nube de Google hasta el 2023 no ganaba dinero, siendo el tercer mayor player del planeta, o sea, imaginaos, ¿no? Otros ejemplos de SaaS, en este caso, pues pueden ser SAP, como vemos aquí. Tenemos aquí SAP, que reportó esta misma semana unos ingresos de SaaS de 2,3 billion, con un crecimiento del 20%. También tiene PaaS y tiene IaaS, como podemos ver, aunque bueno, es residual en este caso. Sobre todo el IaaS, prácticamente yo desconocía que se dedicara a esto, pero sobre todo es SaaS, ¿no? Al final SAP es software para empresas, ¿no? Luego también Microsoft tiene, a través de Office, de la familia Office, tiene SaaS también, ¿no? Luego, por supuesto, Admicom, Autodesk, la propia Coolsoft que presentamos recientemente.
Y después dentro de IaaS y PaaS, pues los mayores proveedores del planeta son Amazon, Microsoft, Google, Alibaba e IBM. Aquí vemos, por ejemplo, también el reporte de ingresos de Google, donde tanto el segmento IaaS como el PaaS lo engloban dentro de Google Cloud, que crecía de 5,8 a 7,4 billions. Es un crecimiento, como decía, yéndonos a los mejores de un sector con crecimiento estructural, pues vamos a tener nosotros ese crecimiento en las compañías invertidas. Otro ejemplo interesante también puede ser Arista Networks, que se dedica al diseño y construcción de centro de datos para terceros, fundamentalmente los proveedores de IaaS que comenté anteriormente. El tercer sector o tendencia, mejor dicho, en este caso, con crecimiento estructural a largo plazo, pues es algo en lo que insisto muchas veces, ¿no? Que es la digitalización de ciertos sectores. Y aquí vemos en este famoso gráfico o informe de McKinsey, que aunque es algo anticuado, creo que es el del año 2015, pues no ha cambiado mucho desde entonces, ¿no? Y los sectores con menor ratio de digitalización, pues es la educación, el entretenimiento, el sector público, sector salud, sector restauración, construcción y por último agricultura, que es un sector, la verdad, muy interesante. Como decía, dentro del sector de agricultura, en este caso, vemos cómo el crecimiento a largo plazo durante la próxima década pues es muy interesante, ¿no? En torno al 14%. Y esto además es interesante porque a pesar de que no sea un crecimiento muy importante, estamos hablando de un sector muy defensivo, probablemente de los más defensivos del planeta. Un sector que prácticamente no crece, pero que teniendo exposición a un sector muy defensivo, pues si nos vamos por el lado del software, vamos a experimentar un crecimiento de doble dígito. Por tanto, esto lo hace muy interesante. No es lo mismo que invertir, pues por ejemplo, en un sector pues como la construcción, ¿no? Que es más cíclico, ¿no? Si invertimos en software de agricultura, vamos a experimentar un crecimiento, como digo, de doble dígito, pero al mismo tiempo tener exposición a un sector defensivo y con muy baja ciclicidad. Por el lado de salud, como veíamos antes, pues en este caso, a pesar de estar más digitalizado que el sector de agricultura, pues es un sector en el que se invierte más y que crece más. Y por ello, pues encontramos crecimientos estructurales cercanos ya al 20%. En cuanto a la agricultura, en software para agricultura, pues dos compañías muy interesantes que podéis echarle un vistazo. Es la compañía Trimble, americana, que es la líder mundial en software para agricultura, y luego Hexagon, que es una compañía sueca que tenemos en el fondo Only Compounders, y es una compañía que ofrece tanto software para este sector como otros, pero también ofrece hardware, ¿no? Es más o menos un 50% cada segmento. Y en la salud, pues yo siempre recomiendo la compañía que es líder mundial en este sector, que es Veeva Systems, VEEVA Systems, que también tenemos en el fondo una posición importante y es la líder mundial pues en gestión de procesos, marketing, compras, etcétera, para el sector farmacéutico y biotecnológico, y por tanto tiene unos crecimientos estructurales muy importantes. Y este es un gráfico de SmartCraft, que ya lo he puesto alguna vez en una actualización de la cartera, pero me gusta mucho porque resume muy bien lo que es el sector de la construcción en cuanto a software, ya que se divide, por un lado, en la fase de diseño y planificación, que es más para, digamos, más de despacho, más de interior, para arquitectos, ingenieros, etcétera. Después de la fase de construcción y mantenimiento, que es más para contratistas, albañiles, fontaneros, etcétera. Y después de la fase de de gestión, vamos a decir, ¿no? Más la contabilidad, la planificación del proyecto, etcétera, ¿no? Dentro de la fase de diseño, pues la líder mundial es Autodesk, que también llevamos en el fondo
Oli Compounders y que llevábamos también antiguamente en el fondo, perdón, en la cartera de Microvalue. Y luego está en Europa la compañía Nemescheck, que también llevamos en el fondo y que presentamos recientemente en el evento de Value Investing FM en Madrid. Después en la parte de construcción, pues la propia Smallcraft, Procore, también compañía muy interesante. Y Admicom pues se encuentra un poco entre ambos mundos, la parte de construcción y la parte de contabilidad y gestión de proyectos. Luego está SAP, estaría también, está Microsoft Dynamics, el antiguo Navision, y después está Fornox, una compañía sueca que a mí me encanta, pero que se me hace demasiado cara. Siempre está cara, probablemente lo valga, pero es un múltiplo realmente exigente. Y por último terminamos con un sector que, como decía antes, descubrí recientemente, es el sector de la nanotecnología, que básicamente se dedica a la investigación de nanomateriales. Y un poco lo que me comentaba la CEO de NanoGap, me comentaba en la conferencia que bueno, pues esta nanotecnología pues básicamente lo que hace es investigar materiales pues tan conocidos como el oro o el titanio o el platino o el hierro como vemos ahí o el propio aluminio, ¿no? Materiales tan conocidos pues tienen unas determinadas propiedades, pero a un nivel de un nanómetro o 2 nanómetros pues tienen unas propiedades completamente diferentes y eso pues lo cambia todo, ¿no? Cambia muchísimas cosas, ¿no? Y entonces es un sector muy incipiente que están haciendo ahora, muy reciente, y que por tanto se esperan crecimientos del 14% para los próximos años. Me parece un crecimiento muy modesto. Yo creo que a medida que se vayan descubriendo nuevas propiedades, creo que puede experimentar un cierto boom. Probablemente no como la inteligencia artificial, pero sí va a experimentar un crecimiento muy potente durante los próximos años. Al menos esa impresión me ha dado por su potencial. Y dos compañías muy interesantes para estar expuestos a esta tendencia es Park Systems y Bruker Corp, que a continuación vamos a comentar. Bien, Park Systems, que este es un pantallazo de la cuenta de resultados de Ticker de los últimos años, del 2014 a 2022, o sea, un crecimiento muy importante, ¿no? Un 30%, un 20%, un 35%, en el último año un 46%. Básicamente, esta compañía, Park Systems, fundada y gestionada como CEO por el Dr. Park, pues básicamente es líder en microscopios atómicos a nivel mundial. Y es que para bajar a investigar a un nanómetro este tipo de materiales tienes que hacerlo con microscopios atómicos, que son tremendamente caros y tremendamente sofisticados, que además están implantando software para, digamos, apoyar estos microscopios, que es algo muy interesante porque te confiere no solo ingresos puntuales, sino ingresos recurrentes, que son de mayor calidad, como sabes. Bueno, en cuanto a su precio, ha compuesto un 52% anual desde que ha salido a cotizar a bolsa hace ya 8 años. Y esto es porque no solo ha compuesto sus ingresos un 30-35% anual, sino que sus márgenes operativos han pasado de ser negativos en 2014 a ser de un 26% en 2022, y esto sigue en aumento. En 2023 ya presentó resultados y sigue creciendo por encima del 30% y sigue expandiendo márgenes. Su cuota de mercado era del 17% en 2021, del 23% en 2022 y del 29% en 2023, o sea, es una auténtica barbaridad. El segundo player del mercado y hasta hace poco el líder del mercado a nivel mundial es la que comentaba antes, Bruker Corp. Y el tercer player es Oxford Instruments, que tiene aproximadamente el 10% de cuota de mercado a nivel mundial. Compañía también muy interesante. Como decía, el CEO fundador
de la compañía, que tiene el 34% de Park Systems, es una eminencia en el sector. Además, no activan I+D y la mayor parte de su plantilla está focalizada en investigación y desarrollo. La pega es que es una compañía coreana. Por tanto, yo al menos no la he visto que que se pudiera comprar en DeGiro o en Interactive Brokers. No obstante, es una compañía muy interesante, pero es coreana, por tanto es difícil investigar sobre la compañía, pero todos los indicios y todas las investigaciones que he llevado a cabo pues hacen indicar que es una compañía que está arrasando en el mercado y es una compañía que tiene ciertos microscopios que son irreplicables con una tecnología superior, patentada, o sea que durante muchos años va a estar muy defendido esos márgenes. Y en el caso de Bruker Corp, pues invierte el 10% de sus ingresos en I+D, recompra acciones, hace adquisiciones. Bueno, es una compañía también muy interesante, también que está expuesta a este crecimiento con tendencia estructural a largo plazo, y esto le ha hecho componer su precio, en este caso, un 17% anual durante los últimos 18 años. Por tanto, no está nada mal. Por la parte de Oxford Instruments, compañía británica, pues ha crecido o ha aumentado su precio un 14% anual durante los últimos 18 años, que tampoco está nada mal. Por tanto, 3 compañías muy interesantes sobre las que estar expuestos a un sector tan interesante como la nanotecnología, del que todavía no se habla casi nada, y veremos en los próximos años si se empieza a hablar o no. Bueno, y esto ha sido todo. Nos vemos en próximos capítulos de Microvalue, y como suelo decir, el inversor particular debe salirse del ordinario para obtener rentabilidades extraordinarias. Espero que tengas un buen día y mejores inversiones.